algún lugar, alguna asociación en Estados Unidos que estén tratando este síndrome y que a lo mejor también podamos tener contacto con ellos. Sí, bueno, yo te recomiendo donde yo me formé, porque aparte el doctor es encantador. Se llama Ron Siebert en Mass General de Boston, Massachusetts General Hospital. La verdad es que es una persona que ha trabajado mucho con Angelman, que es el síndrome de la misma zona. ¿Me puede repetir el nombre? Perdón, doctora. Sí, Ron Siebert, Thiebert, Siebert, Ronald Siebert. Me comentaba que el doctor está trabajando con Angelman. Sí, él doctora, trabaja ¿me puede y en duplicación del 15. ¿Me puede repetir el apellido, por favor? Sí, Thiebert, Siebert. Siebert. Sí, Ronald Siebert. Ronald. Okay. Ok. Y el hospital de Boston me dijo, ¿cómo me dijo el hospital? Es el Massachusetts General. Muchas gracias, doctora. Elena, entra tú que no has hablado nada. Venga. Pues por una parte era saber un poco en el mundo si está habiendo avances, si hay algo nuevo. Yo sé que se está trabajando, sí, con Angelman también. Si conoce algo que nos dé un poco de esperanza de avances, ¿no? Porque en España yo veo que es muy difícil. En Cantabria, que es donde vivo yo, solo está Marina, mi hija, diagnosticada. Entonces, siendo tan pocos en toda España, como avances generales no veo mucha posibilidad. Entonces, para saber si hay algo que se esté haciendo en algún sitio, en Estados Unidos, yo sigo un poco a la asociación allí, o sea, la tienen, pero bueno. Bueno, mira, yo la verdad es que la sensación que tuve cuando me fui ahí a Estados Unidos, ¿no? Que parece que aquello es la meca maravillosa, pues tampoco estamos tan mal. Es decir, la mayoría de médicos que trabajamos en hospitales de tercer nivel, ¿no? Un poco donde hay niños más graves, etcétera, evidentemente estudiamos en inglés desde siempre y tenemos acceso a la literatura igual que en Estados Unidos. O sea, al final es encontrar el profesional que se estudie los casos, o sea, y que tenga tiempo de hacerlo y que se sepa la enfermedad. Es decir, yo creo que como asociación de padres, que tengo bastante relación con vosotros, pero con muchas otras asociaciones, lo que siempre os digo es que el poder que tenéis es de que hagáis llegar a vuestros profesionales que a lo mejor no están tan especializados lo que sabéis de vuestro hijo. Yo recuerdo en Estados Unidos una anécdota que era que había unos padres que cada vez que iban a la visita a la doctora le traían un pen con los 200 artículos nuevos que ya se habían leído. O sea, era súper estresante porque era como, uy, porque tenemos que asumir que vosotros sabéis mucho más de la enfermedad que la mayoría de neuropediatras que os llevan. Porque realmente es que, claro, cuando te digo que hay 6.000 enfermedades, es que son muchas, es que es imposible ser experto en todas ellas. Es decir, tú acabas un poco sabiendo un poco de unas cuantas o más o menos a nivel general, pero veréis que por las cosas que os he comentado, esta tiene cosas muy específicas, ¿no? De que a lo mejor dices, cualquier neurólogo le pondría un midazolam y resulta que el midazolam es malo para mi hijo porque tiene esto, ¿no? Entonces, claro, tampoco lo generalicéis porque muchos de vosotros probablemente no tendréis la región de los receptores de benzodiazepinas para ir diciendo por el mundo, oye, no le pongas benzodiazepinas, porque a lo mejor a tu hijo sí que le va bien. Bueno, por si acaso. Claro, pero al final la benzodiazepina es la más buena porque es la más rápida y por eso se usa en todos. Es decir, realmente al final lo que vale la pena es hablar de medicina de precisión. La medicina de precisión es el médico que realmente, como yo que le hice el dibujito, te ha hecho el dibujito, sabe qué región es y es el que debería, como mínimo, las cosas más importantes decírtelas, ¿no? Y aparte de eso, realmente, a lo mejor incluso tener guías de práctica clínica que podáis colgar vosotros en la asociación, ¿no? De ciertas cosas que vale la pena que tenga acceso pues, cualquier profesional. Con lo cual, al final es saber un poco lo más importante, ¿no? Lo que le puede hacer daño, por ejemplo, en Dravet, ¿no? Que es otro síndrome epiléptico que es muy conocido y también se está moviendo mucho la asociación. Costó mucho que los neuropediatras supieran que poner un medicamento como puede ser la carbamazepina era dañino para esos niños. Pero cuando se supo, ahora no hay nadie que diagnostique un Dravet y se ponga. O sea, yo creo que hay que luchar, estar en todos los medios, insistir para que estos neuropediatras, todos ellos les llegue la información de que a vuestros hijos, si en esa región está duplicado, no les funcionan las benzodiazepinas. Y sobre todo si ya lo han probado. Si ya han probado Noyafren y le ha ido fatal, es, oye, que le ha ido fatal. Es que quiere decir que por el síndrome que tiene
le pasa esto. Es cierto que no tendrías, te da un poco de rabia, pero dices, ¿por qué tengo yo que formar a mi médico? ¿No? Pero simplemente yo creo que hay que ser práctico. Es tu médico lleva miles de enfermedades y tú eres el que se ha estudiado la enfermedad. Y yo creo que hay que trabajar juntos. Es lo que no sabes tú, lo sé yo. Y si se dice bien y se hace bien, yo creo que todos ganamos. Yo creo que lo de las benzodiazepinas es algo, bueno, yo cada vez que doy una charla sobre esto insisto, pero es cierto pues que llegas un poco a quien te quiere escuchar, ¿no? Y luego se te olvida, porque claro, luego tienes 30.000 síndromes que a este le va bien esto y le va mal lo otro, es complicado, no es fácil. Yo por eso recomiendo mucho lo de tenerlo escrito, tener escrito una guía, aunque sea una hoja de estos niños, cosas importantes de estos niños, esto. La insensibilidad al dolor, por ejemplo, es una cosa importante a saber, ¿no? Porque a lo mejor te da un golpe y no llora, pues como mínimo pálpale. Es verdad, o se queman y no lloran, pero luego tienen miedo al agua por quemarse. Y eso sí que hay cosas muy curiosas, sí. Entonces yo creo que es esto, un poco... El tema de avances, pues sí, avances hay, evidentemente, ¿eh? Por ejemplo, yo qué sé, están llegando fármacos muy buenos para epilepsias raras que son dirigidos, ¿vale? Es decir, ahora mismo estamos haciendo ensayos clínicos de fármacos específicos que inhiben el canal de sodio número 8, tal, ¿no? Es decir, yo creo que si al final acabamos conociendo bien los mecanismos de epilepsia de la duplicación del 15 que tienen que ver sobre todo con estos receptores de GABA, a lo mejor eso nos va a ayudar a decidir qué fármacos son los mejores. Evidentemente ya tenemos algo de pista de cuál te puede ir bien y cuál te puede ir mal, pero es más complicado de lo que pensáis. Es decir, en un trastorno genético de este tipo, por ejemplo, puede haber mecanismos de epilepsia de dos tipos. Uno generalizado porque tienes en todo tu cerebro esos receptores descontrolados y como asociados de una manera que no toca. Pero es que luego puedes tener una displasia cortical. Una displasia cortical es que las neuronas, por el hecho de tener este trastorno genético, no se han apiñado bien y tengas además una epilepsia focal. Y por eso, me parece que lo comentaba una mamá antes, no entiendo por qué tiene focal, por qué tiene generalizado, que puedes tener una epilepsia focal con una crisis focal que si es un poquito más fuerte generaliza el resto del cerebro. Pero es que además, como tienes un trastorno genético, puedes tener además epilepsia que es absolutamente generalizada desde el principio y da unas crisis diferentes. Con lo cual, un fármaco que le puede ir bien para uno, le puede ir mal para el otro. Es decir, no es tan fácil. Y cuando hablamos de refractaria, lo que estamos diciendo es que en el momento que ya has probado dos medicamentos y sigues teniendo crisis, eso es refractario, no quiere decir nada más. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos ahora mismo 30 fármacos más o menos en el mercado, hasta que no pruebes todos, no puedes decir que realmente no responde a nada. Pero sí que es cierto que a la que ya al segundo no responde, ¿no? Más o menos decimos que al primero responde el 50%, luego subes al 60% en el segundo, pero luego solo añades un 1%. Es decir, cuanto más resistentes al principio se han escogido bien el medicamento, menos posibilidades, si ya pruebas 20, es muy pocas posibilidades de que te ayude ese fármaco. Entonces ahí hay que valorar. ¿Y cómo se sabe? Porque yo no entiendo mucho por ejemplo, Marina tuvo a los 12 la primera vez epilepsia. El tipo de epilepsia era ausencias y se daba como golpes hacia atrás, se caía o salía como disparada, pero no era en el suelo, sí que perdía el sentido y volvía y decía hola, o sea, y eran muy seguidas, tenía cada 10 minutos más o menos, ¿no? Pero luego con Depakine eso se soluciona, no vuelve a tener ese tipo de crisis que notemos, pero sin embargo en los estudios de sueño sigue dando onda punta. Sí. Entonces dices, ¿qué está funcionando? Es que no tiene, es que el medicamento hace que no se vea. No, lo que ocurre es con el medicamento nunca buscamos cambiar el trazado de electro. El trazado de electro es algo que ella tiene porque su cerebro funciona así, ¿vale? Lo que sí que nos preocupa es cuando ese punta onda se descontrola. Es decir, no es lo mismo un punta onda que no estaba y aparece o que pasa de ser un 20 a un 80, que a lo mejor cogemos el electro de tu hija y lo vamos mirando y siempre ha sido igual. ¿Por qué? Porque el trastorno genético hace que tenga ese patrón. Y no lo podemos cambiar de ninguna manera. De hecho, cuando nosotros encontramos este patrón en niños que tenían otra epilepsia y se complica con este patrón y dejan de hacer cosas que hacían, es un patrón que nosotros consideramos muy agresivo. O sea, lo tratamos hasta con corticoides durante un tiempo, ¿no? Lo mismo que los espasmos. Entonces, realmente el hecho de valorar si es ese patrón el que origina
que se esté deteriorando el funcionamiento de tu hijo es lo que hará que tu neurólogo sea más agresivo o no con los tratamientos, ¿vale? Pero lo que nosotros tratamos con el antiepiléptico normal es que aunque tú tengas el electro ahí hecho una locura, no tengas crisis. O sea, Vale, eso es lo pues que ya entendido. o sea, es la crisis clínica, ¿vale? Es que no tengas crisis. El resto, que el valproato es de los pocos que a veces limpia un poco, ¿eh? El resto de fármacos no, pero el valproato concretamente además limpia un poquito el electro en algunos casos. Pero lo que buscamos es que no tenga crisis. De hecho, es mucho más valioso para nosotros que los padres los vigiléis mucho, los grabéis y tal, para saber seguro que no tienen crisis, que no lo que te dé el electro. Claro, a veces el electro, si es largo, también te da mucha pista, porque nos pasa mucho con los padres que los conectamos y te dicen, no tienen crisis, y luego los sientas ahí y dices, mira, eso que hace así con el párpado, mira la punta. O sea, claro, te da mucha información poder ver el electro. Y estar con tablet, esto es ya más de la vida práctica, pero siempre me da un poco de miedo, porque claro, a los 14 años ya ella es feliz con la tablet, ¿no? ¿Es muy negativo para la epilepsia? No, mirad, lo de la tablet, yo siempre les digo a los padres, no me uséis para que no use la tablet. Si no la quieres que la use, dile que es No, sí, a mí lo que es difícil ahora es quitársela del todo, o sea, me volvería loca, ¿eh? No, el miedo de los temas electrónicos al final solo es el parpadeo rápido, ¿vale? Si veis cuando hacen el electro que ponemos una luz parpadeante, es porque en algunas epilepsias específicas ese tipo de luz puede generar crisis, ¿vale? Pero normalmente en la información del electro ya te pone, hacemos ELI, que se llama estimulación lumínica intermitente, y el paciente no convulsiona. No se pone como un loco el electro, con lo cual tú ya puedes estar tranquilo que no hace falta que evites ningún tipo de... Pero en algunas epilepsias sí que es importante porque, por ejemplo, viendo la tele a oscuras, solo un pequeño parpadeo puede provocar una crisis en alguna persona. O incluso, yo he tenido algún niño que yendo en coche, al pasar por unos árboles de sol, sombra, esto les puede provocar una crisis. O sea, es como un estímulo, ¿no?, lumínico intermitente que en algunas personas te puede dar esto. Esto no está descrito en duplicación del 15, ¿vale? En principio no debería aparecer, a no ser que haya otra cosa genética añadida. Pues muchísimas gracias. La tablet básicamente si le hace feliz... No, a es ver, lo que digo siempre. Forma también de relacionarse con el mundo y de aprender cosas nuevas, ¿eh? Porque es increíble, hasta el inglés. O sea, no puedes quitarle totalmente, pero el miedo ese está siempre, ¿no? Mira, al final yo creo que es básicamente, yo tengo mi hijo pequeño adolescente que está enganchado permanentemente a esto, o sea, yo ya es una lucha que he perdido, pero la sensación un poco que tengo es un tío que hace deporte, que hace otras cosas, que va con los amigos, o sea, lo que me da tranquilidad es que puede dejar de hacer eso para hacer otras cosas. Entonces, al final, el único miedo que te han de dar las tablets es que mientras está con la tablet no hace otra cosa. Pero si ves que durante su tiempo hace las cosas que tú crees que son importantes, da igual, o sea, no va a cambiar de la noche al día que pase de 1 hora a 2 horas de tablet. O sea, lo importante es que no deje de hacer, por estar con la tablet, cosas que tú crees que son importantes, ¿no? Solo sí. Pues muchas gracias. Maribí, me parece, ¿no? ¿Que vas tú? ¿Maribí? Sí, quería hacer otra pregunta, porque ahora hablando, la compañera ha dicho algo que me ha venido a mente. Sufre dolores de cabeza muy fuertes y no se la corrigen de ninguna manera. Entonces hemos probado todo, paracetamoles desde bebé, ibuprofeno, metalgial y naproxeno. Entonces no la llegan a aliviar al 100%. No sé si hay algo para esto en concreto que se pueda dar para el dolor de cabeza que no sea una dopación total, pues con algún antidepresivo más fuerte, que no creo que sea lo correcto. Entonces no soporta los dolores y muchas de las veces cuando sufre estos dolores yo tengo la sensación de que llegan a ser mini crisis que la duran durante todo un día entero, porque incluso cuando sufre un dolor de los más graves, aparte del dolor abdominal que ella sufre incluso con la ecopresis, hace gestos con los ojos, no son nistagmus oculares como tal. Ella dice que necesita equilibrar el dolor subiendo los ojos hacia arriba y mira hacia arriba. O sea, ¿ella te lo cuenta así? ¿Como que lo hace aposta? Sí, vale, porque yo la pregunto, la hemos llegado a grabar incluso eso, ya sabes que es muy difícil una microcrisis
son muy difíciles, las de risas, las de ocular, pero estas en concreto las hemos llegado a grabar porque la pasaron hace unos años y el otro día incluso yendo en el coche se lo noté. Y te mira y en lugar de mirarte fijamente realiza la subida de ojo, la mandas, ella lo intenta bajar, te baja el ojo, la mandas y llega a ella misma. Entonces, no sé si mientras habla puede estar provocando, ya sé que crisis epilépticas hay millones y no solo son las convulsivas que todos creemos, pero... Mira, como dolor de cabeza intenso no existe la crisis epiléptica. Sí que puede dar de todo, pero eso Me no. están diciendo que son migrañas tensionales o epilepsia, migrañas epilépticas. ¿Cómo se llama? Ahora no me sale el nombre exactamente, ¿sí me entiendes, no? Mi neurólogo se ríe, la del abdominal medio se ríe, medio me lo cree, o sea, no lo pillo. Mi problema es no soporta el dolor y eso la limita un montón. Además que se la ve, la duele tanto que físicamente al final es que se tropieza, se cae, que vale, que ya sé que tiene que ver con la epilepsia, pero me dicen que no. Se tropieza y se cae cuando tiene el dolor, o sea, ¿la notas más inestable con el dolor? Y se desequilibra, tiene como la sensación de borrachera que yo le llamo. Y luego se pero duerme, me dicen que ¿te da no. sueño? Sí, pero no siempre. Vale. Entonces, ¿Y alguna vez te ha vomitado? Mira, ¿Te ha dado náuseas? crisis, sí, muchísimo, pero además a gran escala, porque esa sensación que tiene de vómitos ha tenido incluso crisis muy fuertes, no de epilepsia, sino, además es que está yendo a urgencias, me han llegado a decir que no, que me la deje en la cama, que será un virus gastrointestinal. No, ha llegado a tener crisis que se pone tan blanca que se la ponen amarilla las orejas y toda la cara. Entonces, no lo pillo. Y tiene la sensación de vómitos muchas veces que yo creo que es del fuerte dolor que está sufriendo. Sí. ¿Y esto Es mi cuánto sensación. dura, Mariby? ¿Que cuánto la dura? La puede estar durando hasta 7 días y, ¿Sí? y 3 días seguidos. ¿Y lo menos? ¿1 hora, 2 horas? Puede ser. Vale. Incluso hay veces que igual te diría que hasta... Es que depende, son tan raras que no lo pillo. Me preocupa más la del ocular que la he vuelto a hacer hacia arriba. Entonces no sé si es crisis como tal. Mira, o tiene, no sé. ¿tú eres migrañosa o alguien de tu familia lo es? Yo he sufrido dolores de cabeza fuertes, sí, pero les aguanto ya sin problemas y sin medicación. Vale. ¿Y los dolores de cabeza tuyos son en un lado de la cabeza más que en el otro, por ejemplo? Pues es que desde hace un par de años he tenido como migrañas. Me han dicho que me dio el aurea, creo que se llama, ¿no? Sí. Que ¿Te ha dado un aura en la vida? Sí, me han dado en el último año y medio. Lo que tiene tu hija, como no tenía bastante con lo que tiene migrañas, ¿vale? Migraña tensional es una mezcla rara porque te está mezclando dos tipos de dolores de cabeza. O sea, lo que tiene son migrañas. Las migrañas son como una especie de epilepsia, pero lenta, para que me entendáis. O sea, la migraña lo que hace es que tu cerebro funcione mal en un momento concreto, pero en lugar de dar una crisis aguda, rápida, de lo que sea, lo que hace es una disfunción que puede durar horas, que normalmente es entre 1 hora y 3 días, pero a veces puede alargar hasta una semana o así, y que tu cerebro está disfuncionando en ese momento. Quiere decir que mucha área de tu cerebro no puede hacer lo que toca hacer, ¿vale? Entonces, por eso a veces tienes el aura, porque mientras esa alteración está pasando por el occipital, que es la zona de la visión, tú tienes esa visión rara del aura visual que tú tuviste. La migraña es súper hereditaria, ¿vale? O sea, lo que está presentando son migrañas. Los fármacos que le estás dando son fármacos que, si es una migraña potente, no le van a servir de nada, ¿vale? Con lo cual, evidentemente a tu hija hay que hacerle un diagnóstico, aparte de lo que tiene, de migraña. Y hay que tratar bien la migraña. Y la migraña pues tiene un tratamiento específico que es tratarlo con fármacos que le funcionen y en el momento agudo, en la primera hora del dolor. Cuanto más lo dejes pasar, más largo va a ser. Y luego... si tiene más de 3 o 4 al mes, se puede dar un fármaco que module el dolor, ¿vale? De hecho, ella está con zonisamida, que es uno de los fármacos que damos para modular migraña, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es un diagnóstico formal de migraña e incluso probar fármacos específicos de migraña que a partir de los 12 años ya podemos dar y que difícilmente a ella, con lo que tiene de base, alguien se atreva a meter, ¿vale? Pero como está con poca medicación, que es la zonisamida, yo te plantearía poner, yo soy migrañosa y tengo hijos migrañosos, o sea que yo he vivido el drama este. Hay fármacos mucho mejores y de hecho ahora estoy con un ensayo clínico en San Pau también de fármacos como mucho más modernos para migraña
que ya se han dado en adultos y que estamos probando en niños. O sea que podemos darle más cosas. Yo le daría cosas que sean voy a más... pedir un traslado y arreado porque tengo derecho, entonces la seguridad social en eso funciona, así que creo que nos vamos a ver la cara porque veo que eres la única. Lo único, me da vergüenza un poco el que me acabas de decir. No te preocupes. Escríbeme porque tenemos que decidir qué es lo mejor. Igual yo hago visitas, por ejemplo, por Zoom en Corachán, pero si quieres un traslado no puede ser a San Pau porque no soy CESUR de epilepsia. Tendría que ser al Hospital del Mar, ¿vale? Pero yo también estoy en el mar. O sea, tú escríbeme y hablamos un poco de cómo hacerlo. No es Vale, tan y fácil. otra pregunta. Has dicho que hay sensibilidad al dolor en esta enfermedad concretamente. Insensibilidad. Es lo que está más descrito. Es que a veces notamos que ella tiene esos fuertes dolores que se da un golpe, no lo nota, y días después le salen hematomas muy fuertes y te dice, yo no me acuerdo que me hayas dado, yo no me acuerdo que me he dado. Entonces, Sí, o sea, que sí que es real que tienen insensibilidad desde... Sí, no, esto está descrito, está publicado, sí. Muy alto, Vale, un 80%. Sí, vale, pues es que no teníamos claro, porque vemos que sufre dolores muy fuertes, o sea, cosas que debería de dolerla lo suficientemente y no se queja. Vale. A ver, esto sobre todo preocupa cuando el niño es muy pequeño y se da un golpe. Lo que yo recomiendo, si se ha dado un golpe, que lo palpéis, porque al final lo que te preocupa, entre comillas, es que tenga una fractura y que luego diagnostiques la fractura 2 días porque se te ha hinchado, ¿vale? Entonces, que toques bien el hueso y que no notes inestabilidad, entonces te vas a urgencias. Y otra situación también, a veces, apendicitis pasadas de rosca, porque como se quejan poco... Has dicho apendicitis. Apendicitis. La apendicitis, como se queja un poco de dolor, pues puede ser que ya lleguen en fase de peritonitis, ¿vale? Entonces es un poco simplemente tener en mente que a tu hijo le duele menos y que si lo ves que no acaba de estar bien, que se busque un poco alguna cosa oculta. Ivana. Sí, estoy acá. Tengo un par de preguntas más. Ella tiene algunas cuestiones en la piel, también a veces, que no sé si puede estar o no relacionado con el síndrome. El síndrome es como bastante... Sí, sí que están descritas cosas en la piel, pero son cosas en la piel fijas, ¿vale? Son mosaicos. Lo tiene que haber tenido desde siempre y son como unas rayas blancas o unas manchas blancas, ¿vale? Que a veces si se pone morena igual lo ves más a temporadas, pero es algo que no cambia, es como una especie de patrón de dibujito en la piel. Otra cosa es que si le van saliendo cosas, rojeces o otras cosas, probablemente sea más dermatológico del niño normal, porque la mayoría de niños son alérgicos a algo y tienen dermatitis atópica, o sea, lo más frecuente es que sea otra cosa. Ella tiene duplicado, triplicado, cuatriplicado, porque ella tiene 2 copias. Ajá. Tiene una tetrasomía en algunos y en otros una trisomía. Ajá. Vale, pero esto es lo habitual del INDUP, ¿eh? O sea, el INDUP 15, sí, el INDUP 15 tiene una copia paterna y 3 maternas habitualmente. Lo que pasa es que algunas células pueden tener 2 o 3, pero que lo que tiene es el estándar, ¿eh? No es más. Se han descrito más, se han descrito 5 y 6, pero son muy raras y suelen estar mucho más afectados. O sea, lo habitual del cromosoma extra es que te dé en total 3 copias maternas. Más la paterna, o sea, 4 copias globales, ¿no? En lugar de las 2 normales. Bien, pero ella tiene duplicado específicamente el mismo gen que las personas que tienen esto, no me sale el nombre, que son albinas. Sí. El gen del albinismo. Claro, ¿No sí, el gen OCA, sí, el OCA1 es un gen que los albinos, lo que pasa es que les falta, ¿vale? De hecho, el Angelman es este síndrome que le falta este trozo, son niños que son más rubitos, porque les falta este gen, bueno, en realidad son 2 copias, les falta una copia y por eso son más claritos. Entonces, lo que ocurre es que si le pasa como a tu hija, que en algunas células tienes 3, en algunas tienes 4 y en unas pierde o gana más de este gen, puede ser que dependiendo de la célula en la piel que lo esté expresando, tengas un dibujo en el que las tengas más claritas y más oscuras. Es lo que se llama un mosaico pigmentario, pero que está muy descrito en duplicación del 15. De hecho, una de las cosas a sospechar en un lactante pequeñito, blandito y que tiene manchitas en la piel es que tenga un trastorno de mosaicismo de este tipo. Ana lo tiene. Ana tiene los ojos y tiene manchas en la piel, que de ahí salió en el hospital la enfermedad.
Ana tiene. Y una última cosa, nada más, es que ella hace un tiempo, desde el COVID, desde que empezó el COVID, está durmiendo conmigo en la misma cama y no he tenido la fuerza realmente para quitarla. Y yo noto que ella hace movimientos y que cuando yo, por ejemplo, me levanto para ir al baño, ella se despierta. O sea, como que... Que es superficial su sueño, un poco dirías. Eso es lo que, sí, noto eso, como que no puedo poner el reloj a las 6 de la mañana para trabajar un rato sola porque inmediatamente ella se despierta y ya, o sea, ese tipo de cosas. Y no sé si puede estar o no relacionado con el tema de la epilepsia, pregunto. No, o sea, no, de que en realidad esté teniendo algún estado de crisis o algo y no... Con la epilepsia no, porque el dormir con ella asegura que te habrías enterado de cualquier tipo de movimiento repetitivo, crisis de noche, son llamativos. No, pero sí que es cierto que los patrones... No, ella me patea, Ya, pero es el pateo normal, por eso decimos que para dormir bien, tanto ella como tú, cada uno en su habitación, eso seguro. Pero no, un poco lo que decías básicamente es que cuando miramos los patrones de sueño de las personas, pues evidentemente el patrón de sueño es una cosa muy estandarizada, que tiene varias fases, que subes, que bajas, que te pones más profundo, está todo absolutamente como muy cuadriculado. Y en los trastornos genéticos, como tienes genes diferentes relacionados con el cerebro, pues es habitual que puedas tener patrones de sueño con muchos problemas de sueño, no tanto, o sea, no solo las parasomnias que decíamos, ¿no? Sino que realmente se vea que entran menos en sueño profundo, que les es mucho más fácil despertarse, o sea, es muy habitual en todos los trastornos neurológicos que el patrón de sueño esté alterado, súper típico. ¿Y para eso hay medicación? Bueno, a veces lo que se prueba es la melatonina, que es lo más, dijéramos, lo más natural, porque es la hormona que nosotros segregamos a nivel de una glándula del cerebro. Cuando se va la luz, tu cerebro secreta esta hormona y se puede dar. Y en algunos pacientes realmente les ayuda y es lo más natural. Yo la verdad es que en este caso, claro, los otros que se dan son benzodiazepinas, os diría evitarlo evidentemente, tanto porque la benzo no sienta muy bien a los niños con duplicación y también porque el patrón que dan las benzodiazepinas de sueño no es igual de bueno que el natural. De hecho, lo que vale la pena realmente es incidir mucho en lo que se llama la higiene del sueño, que es que el niño duerma solo, que duerma en una situación de oscuridad, de silencio, o sea, un poco si consigues meter ese patrón de mejorar el sueño, en su situación natural es lo que funciona mejor. Pero que sea, si tenga un sueño superficial es frecuente. Sí. Gracias. Alex. Doctora, otra vez de nuevo. Las investigaciones que hemos hecho, actualmente pues no existe una cura, un tratamiento para este síndrome, pero por ejemplo, en las investigaciones lo que hemos visto es en el Angelman, que es pues, parecido, vamos a llamarle así, hay unos tratamientos que se están llevando a cabo, unos experimentos que han dado resultados en el cual el cromosoma 15, que es el que tenemos con problema, hay uno apagado y otro prendido. Entonces, lo que están haciendo es el que está apagado, que supuestamente puede estar bien, prenderlo, y el otro que está malo, apagarlo. Exacto, es una zona que está sometida a imprinting, que quiere decir que la copia la tenemos, pero la tenemos apagada porque viene o del padre o de la madre, ¿vale? Ese tratamiento, claro, usted lo ha visto y va evolucionando y cree que en algún momento pudiera llegar a aplicarse a nuestros hijos. Sí, lo creo. No va a ser ese tratamiento porque lo que estás hablando básicamente son terapias génicas, ¿vale? Las terapias génicas están llegando ya a algunas enfermedades. Veréis que de hecho hay enfermedades neurológicas, no del cerebro, que es mucho más complicado porque para meter el gen muchas veces tendríamos que ir, ¿no?, a través del cerebro y meterlo dentro del líquido cefalorraquídeo. Y esto pues dificulta un poco lo que es la llegada del medicamento, pero se está haciendo, por ejemplo, en enfermedades neuromusculares, ¿no?, del músculo que falla, y realmente los resultados están siendo espectaculares. ¿Qué ocurre? Que ha de ser en una fase muy precoz, ¿no? O sea, ha de ser cuando el niño lo diagnostiquemos lo antes posible y todavía no haya degenerado y todo su cerebro no haya perdido las habilidades que debería haber desarrollado a esa edad.
Y luego, es un poco para que me entendáis, es terapia a la carta. A la carta quiere decir que tú coges cada mutación o cada gen, o si ese gen falta, si el gen está duplicado, si te falta una letra. O sea, realmente el hecho de poder tratarlo implicará lo que se llama la edición genética. Y esto ya se está haciendo a nivel de investigación, o sea, se está editando el genoma. Pero en el caso de tener muchas copias, lo que tendríamos que diseñar es algo que te anule el extra de copias que tienes. Exacto. O sea, ahora mismo que yo conozca, no hay ninguna de las terapias dirigidas a el exceso de número de copias. De hecho, tiene mucho sentido, por ejemplo, que se planteara en la trisomía 21, en el síndrome de Down, y eso puede facilitar el hecho que sea tan frecuente el Down, que a lo mejor algún equipo que empiece a trabajar en Down, es decir, intentar inhibir, ¿no?, en la tercera copia extra, pueda también trasladar ese tipo de tecnología genética a los trastornos parecidos a este, ¿no?, a la duplicación del 15, que tiene un exceso de material. Es decir, tenemos que diseñar algo genético que en lugar de poner en marcha, anule las copias. ¿Por qué es tan complicado de entrada? Porque cada célula va a tener 3, 4 copias, o sea, al final es realmente cómo llegar a cada una de las células para poder inhibir eso. Pero yo, claro, yo soy pues una fan de la terapia génica, es algo que estamos potenciando mucho en mi hospital. Vamos a empezar, espero, un ensayo para Dravet dentro de un par de años de terapia génica, ojalá llegue. Y ya te digo, es en el momento que ya hay enfermedades que se ha visto que funciona, esto es evidente, es decir, la tecnología está, son unos virus que metes con ese gen y ese gen intentas que se metan las células, y realmente yo creo que lo que hay que potenciar a nivel de asociaciones es esto, es ir buscando investigadores, estar metido en todos los foros para potenciar que dentro de todas las enfermedades que se pueden escoger, sea la vuestra la que ¿no?, encontréis investigadores que puedan empezar a hacer cosas así. Pero que lo veo factible, sí. Es decir, la tecnología existe, pero también es cierto que quiero que seáis muy realistas en cuanto a si esta tecnología va a poder ayudar a vuestros hijos, porque la tecnología es muy lenta. Es decir, es muy rápida en el fondo, porque estamos haciendo cosas que eran impensables pues, cuando yo empecé a ser neuróloga. O sea, es alucinante lo que ha evolucionado el campo. No, para que se apliquen, claro, es lo que tarda, ¿no? Exacto, lo que tarda que se hagan los ensayos en humanos y la fase son la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, que sea seguro, que llegue a ciertos países primero, luego, o sea, pueden pasar tranquilamente 10 años. Con lo cual, evidentemente, pues tu hijo va a perder ese periodo ventana. Claro. Es cierto que tened en cuenta que todo el desarrollo neurológico, ¿no?, tiene unos periodos, pues ya conocéis, ¿no? El niño se desarrolla mucho en los primeros años, pero luego el cerebro continúa haciendo cosas, es decir, todo el aprendizaje y el funcionamiento. Es decir, que aunque no os podáis beneficiar en su momento de poder hacer que los niños lleguen a ser normales, y yo espero que llegue este momento en el que lo diagnostiques muy precoz y tu hijo puede hacer un desarrollo normal o casi normal, aunque hayáis pasado esa época, en la edad adulta también habrá posibilidad de mejorar, ¿vale? Porque se ha visto en enfermedades que no solo es que falle cómo te desarrollas, sino también cómo estás funcionando de mayor. Y aunque tengas un retraso, pues a lo mejor funcionará mejor el nivel de memoria que tienes en ese momento o incluso el control de la epilepsia, ¿vale? Es decir, mejorar un poquito más, ¿no? Exacto, es decir, Doctora, que aunque y una vez que nos os manden los resultados de mi hija de ahí de la función, casi con la confianza, se los podemos también para que... Y tanto, me encantará. Lo está haciendo Julián Nevado, me parece, ¿no? En La Paz, sí, él está trabajando. Bueno, no creo que yo os pueda aportar nada más que nos pueda aportar él, que sabe un montón de esto y tiene todos los casos, pero encantada, sin ningún problema. Ok, gracias, doctora. Bueno, pues nos quedan 4 minutillos para si queréis hacer alguna preguntilla más. Bueno, puedo hablar un momento sobre Ana, que tiene 21 años, que yo creo que es la mayor de los que estamos aquí. Y por la experiencia de Ana, yo la llevé a logopeda, pero no conseguimos nunca que llegara ni a escribir ni a leer. Ella no sabe hacerlo. Lo que pasa es que tiene muchos recursos por el móvil y tal. Lo único que, bueno, que es una nena que lo que es hablar, habla muchísimo, se comunica muy bien, las palabras las pone en contexto, pero claro, el hecho de no saber leer y escribir, pues esto para ella es un hándicap. Hoy hemos ido al Museo del Barça
y ahí por primera vez ha ido sola con unos amigos y papá y mamá han tenido que ir con ella, porque claro, si los amigos se van y ella se queda sola, pues claro, ella no sabe coger un metro, no sabe leer. Entonces, claro, esto es un problema muy grande para Ana. Pero bueno, lo hemos intentado y no ha funcionado, porque ya ha ido a logopeda y, en fin, y ahí está. Por lo demás, Ana lleva una vida completamente normal. Las crisis controladas, y esto era la experiencia más que nada por ser una niña con 21 años y que ya es mayor y que va a empezar a trabajar. Era para eso, para explicaros. Y es feliz, ¿no? Que al final es lo que todos bueno, es queremos. que el objetivo de sus papás es que sea feliz y es muy feliz. Es muy feliz, mucho. Tiene amigos, sale, baila, canta y es muy feliz. O sea que eso para ella, el no saber leer y escribir, pues bueno, para ella no, sí que significa para nosotros, pues no siempre estaremos con ella, pero bueno, de momento vamos salvando como podemos. Lo que pasa es que ahí es donde hay que luchar para las adaptaciones, ¿no? O sea, si tú vas a un museo, pues deberías tener el acceso inmediato a otra entrada de información, ¿no? Es decir, yo creo que ahí un poco lo que hay que luchar también es que pues en el día a día alguien vaya mirando lo que necesitan pues, las personas que no lo tienen tan fácil. Pero bueno, creo que ha mejorado mucho, pero hay que seguir. Pero leer y escribir pueden aprender. Hay niños con esta enfermedad que saben. Ana tiene 21 años y no lo ha conseguido. Puede poner hola, puede poner Ana, puede poner mamá, pero no lo ha conseguido. Todo lo que sea abstracto para ella no... Yo sí, en Boston sí vi niños que leían y escribían más. Mi hija lee muy bien, por ejemplo, pero escribir no conseguimos. Pero lee muy bien y largo y con entonación y entendiendo. O sea que yo creo que cada uno es un mundo. Yo quería una última pregunta también. Es que vía Orphanet y todo esto, salen varios trastornos, o cada uno a veces te pone en Orphanet 37.000 no sé cuántos salen, pero todos están un poco en el entorno, ¿no? De lo que hablábamos del IDIC-15 y del cromosoma. Inversión. ¿37.000 qué quieres decir? ¿Personas o incidencia o qué? No, es que cuando te dan el resultado genético te pone Orphanet, por ejemplo, ¿no? No, lo que te dan es un número de código de diagnóstico, sí. Exacto. Lo que pasa es que si está bien, el código diagnóstico debería ser diferente, ¿no? En un INDUC15 que, por ejemplo, en un BP1 BP2, ¿no? Como me parece que tiene tu hija, que comentamos. Sí. Entonces, claro, realmente yo creo que es importante de verdad que sepáis exactamente qué región hay y qué genes hay ahí. Y a partir de ahí es que tu hijo se va a parecer al otro, van a ser muy distintos. ¿vale? Sí. Igualmente muchos de los rasgos que habéis dicho es que estáis retratando a mi hija. Ya, pero piensa que muchos son inespecíficos, ¿no? De niños pues, con retraso, con autismo, epilepsia, acaban un poco pareciéndose. Sí que un momentillo, queda menos de un minuto. Vale, lo digo porque se va a cortar y bueno. Yo me despido, encantada de haber podido pues, estar con vosotros y cualquier cosa que necesitéis, pues por ahí corre mi correo, o sea que encantada de Gracias, doctora Boronat. Muchísimas gracias. Gracias, Susana. Cuidaos. Muchas gracias, doctora. Gracias. Que vaya muy bien. Gracias, doctora. Gracias. Adeu. Gracias a todos. Gracias, Gracias,